Muy bienvenidos. Hoy día 20 de octubre ya, día martes, un día soleado, bonito, ya. En esta clase vamos a trabajar la guía número 7, que tiene relación con el porcentaje, con un concepto que muchas veces nosotros decimos que es solo matemática, pero muchas veces está presente en toda nuestra vida, no nos damos cuenta, es algo que lo tenemos ya tan asimilado que ni siquiera sabemos que estamos frente a un concepto matemático que hay detrás de esas publicidades o cosas que a mí me interesan. ¿Ya? Pero antes nosotros vamos a hacer una pequeña retroalimentación y vamos a ver qué es lo que pasó en la clase anterior, ¿ya? Sobre todo para quienes no pudieron entrar, para quienes no entendieron bien, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que sucedió en la clase anterior. Esto va a quedar a cargo de la profesora Ingrid, quien ya tiene los poderes para poder compartir pantalla cuando ella desee, ¿ya? Para que ustedes pongan atención, tengan ahí su sentidos bien atentos, bien puestos acá a la profesora, a la presentación que ella va a hacer, y nos va a mostrar aquí el concepto que trabajamos en la clase anterior. Entonces, me silencio yo. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Sí, sí se ve. Ahí voy a correr acá al ladito. Ya, chiquillos, vamos a comenzar con un ejercicio de activación de conocimientos previos de lo que estuvimos trabajando en la guía número 6, en la clase anterior. Necesito 3 estudiantes que me digan una palabra clave de alguna de las cosas que vimos en la clase anterior. A ver, ¿qué fue lo que trabajamos? 3 personas. Palabras claves. A ver, ¿qué hicimos? Vamos a empezar a recordar un poquito. ¿Qué trabajamos en la clase anterior? ¿Trabajamos con los números decimales? Ya, perfecto, números decimales. ¿Cómo pasar ¿Un de mixto? divisiones a números decimales? Ya, divisiones, fracciones, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien, fracciones y divisiones. Ven, ya con 2 personas que opinaron, tenemos, ¿cierto?, el contenido que trabajamos la semana pasada, que fue relacionar fracciones con números decimales, ¿cierto? Y utilizamos para eso la operatoria de multiplicación y división. Bien, ahora vamos a comenzar y yo les voy a hacer unas preguntas que contienen alternativas. Entonces quiero que escuchen la pregunta, luego les voy a mostrar las alternativas. Vamos a dar un minutito, para unos segundos, para que cada uno responda y luego vamos a ver si pudieron responder correctamente, ¿sí? Vamos a ir viendo a través de pregunta y respuesta, alternativas, si pudieron comprender ejercicios principalmente y contenidos que trabajamos en la clase anterior. Vamos, primera pregunta. ¿Cuál es el resultado de la división 2 dividido en 5? No, profesor, no puede participar. Ah, ¿Cuál es el resultado de la división? Alternativa A, 0,5. Alternativa B, 1,5. Alternativa C, 0,4. Alternativa D, 0,5. ¿Cuál es el resultado? ¿La C? no, La la C. C, sí. ¿La La C. La C. 0,4? La ¿La alternativa C? Veamos si es Sí. correcto. Sí. Bien, muy bien. Alternativa C. Bien, chicos, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Para transformar una fracción a un número decimal, ¿qué debemos hacer? Vamos con las alternativas. A, ¿se debe simplificar la fracción? B, ¿se debe amplificar la fracción por 2? C, ¿se debe sumar 10 al numerador y al denominador? Alternativa D, se debe amplificar la fracción dada a una que tenga el denominador una potencia de 10.
Eso lo dijimos, lo ¿La explicamos. D? ¿Qué debemos hacer? La ¿Qué debemos hacer? Simplificar la fracción, amplificarla por 2, sumar 10 al numerador y al denominador, o se debe amplificar B. la fracción al denominador por una potencia de 10. ¿La D? ¿Cuánto B. Creo que la D. D? D dice Victoria, No D sé. dice Hugo. Ah. ¿Quién más se acuerda? Ah, sí, sí. ¿Mm? ¿Nadie más recuerda esto cuando lo dijimos en la clase anterior? Lo leímos, estaba en la guía. Ya, veamos a ver si ¿La A? Hugo... Ya, vamos a conocer entonces, ¿quién fue que dijo la A? Yo, Vicente. Vicente. Dice que se debe simplificar la fracción. Vamos a ver cuál es la correcta. ¿Cuál es la correcta? La La D. alternativa D. Tenemos que amplificar la fracción dada a una que tenga el denominador, en el denominador una potencia de 10. Ahora sí, atentos, miren. Potencias de 10 serían, a ver si recuerdan, ¿cuáles serían las potencias de 10? El profesor mencionó muchos ejemplos de potencia de 10. Alternativa A, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etc. Solo el 10, el 100 y el 1000 o ninguna de las anteriores. La ¿Cuáles B. son La las D. potencias de 10? La Activen sus B, micrófonos y sí. vayan respondiendo. La La B. La B. B. Hugo también dice que la B. ¿Quién más dice que es la B? La B. Yo la B. Ya, María Paz. Aquí hay más que están cuadernos. De acuerdo, Krishna dice también, mueve la cabeza ahí, ¿cierto? Veamos. Correcto, muy bien. Esas son potencias, ejemplos de potencias de 10. Atentos. ¿Cómo transformarías el número decimal 0,28 en una fracción? ¿Cómo? O el ¿Cómo resultado. se transformaría? Vamos a ver. ¿Cómo quedaría ese número transformado en una fracción? A. 28 o décimas, 28 décimas, 28 avos, o 28 centésimas, 0,28 La B. décimas o Ah, 28 milésimas. la B. La B. Sí, la B, porque tiene Yo digo la B. Sí, no la sé cómo B. se llama, dos. ¿Cuál sería la correcta? A ver, Vicente. La B. Yo A digo la B. ver. ¿Sí? Sí, la B. ¿La B? La B. Veamos. Bien, respuesta correcta, muy bien. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque teníamos que, solo acá tenemos que ver el número, sin el decimal. Y luego contamos cuántos números hay después de la coma, y eso representa los ceros que vamos a colocar en el denominador. En ¿Se el acordaban de eso? Valesca, Kevin y Ailén también decían que era la letra B. Ah, perfecto. Súper. ¿Se acordaban? Qué bueno. Veamos. Pregunta 5. ¿Cómo transformarías el número decimal 3,724 en una fracción? A ver, ¿quién me lo puede decir sin ver las alternativas todavía? Queda 724 arriba, no sé cómo se llama. ¿El numerador? Sí, Numerador. eso. Y abajo quedan 1000. 1000, porque Sí, sí, 1000. Ya, y consideramos, Sí. ¿tú dices, Hugo, 724 o 3724? No, 724, eso va arriba. Y abajo va 1000. Sí, Ya, O no. Sí. Sí.
¿Qué dicen los demás? ¿Alguien Yo vio, digo que va. ¿alguien vio el partido de Chile-Brasil cuando Pinilla casi hace el gol en el Mundial y pegó en el palo? No. Yo sí lo vi. Ya, esto es como lo mismo lo que acaba de hacer Hugo. Fue Así, un Pinilla el más. palo. Todos estábamos celebrando el resultado, pero le pegó en el palo. Veamos las alternativas, mire. Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D. La A. La A. La A. ¿Con seguridad la A o A no? Con seguridad la A. Jason dice que es la A. La A. Veamos. Ailén dice que es la A. Bien, Muy bien, correcto, chiquillos. es la letra A. Hugo, estaba bastante bien. Acuérdate, Hugo, que consideramos todas las cifras, ¿ya? Solo Ya. obviamos la coma, ¿ya? Pero se ve todas las cifras. Vamos, quedan 2 preguntas. Número 6. ¿Cómo transformarías la fracción 987 décimos en un número decimal? Ahora cambiamos. ¿Cómo transformamos esta fracción en un número decimal? Veamos. Sí. Alternativa A, 9,87. Alternativa B, 0,987. C, 98,7. D, 987,0. ¿Cuál sería la C. correcta aquí? A ver. La C. La C. La Kevin y C. Jason dicen la C, la C. Ailén dice la C también, la C. Paulina Barrio, la C. Valesca, la C. Krishna Yanis, Christopher. Todos dicen que es la letra C. Oh, entonces quiere decir que Yo digo que es la D, entendieron. profesora. Yo digo que es la D. Vamos a ver. No, profesor. Los alumnos comprendieron muy bien, parece, este proceso. Muy bien, chicos. Vamos con la última pregunta. Atentos. ¿Cómo transformarían la fracción 8 milésimos en un número decimal? 8 milavos. Yo aquí, pregúnteme. Vamos, a ver, ¿quién lo hace sin mostrar las alternativas? Vamos. No, yo no. ¿No? Chun, 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 chun. ¿Cómo nos No, quedaría profesora, esto? no. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Sería como 0,8. 0. A ver, ¿cómo dijiste, Victoria? Sí. 0,8. 0,00,8, dice la Victoria. Sí. Veamos, a ver. O tal vez no sé. 0,8 será. 8,00. 0,008. Alternativa de 0,08. Jason Mackay dice 0,008, letra C. Kevin C, Pérez dice. dice letra C. Yanis, letra C. Krishna Ailén. ¿Será la letra C? Entonces, veamos. Bien, correcto. Muy bien. Profesor, creo que entendieron bastante bien esta... Yo creo lo mismo, por lo que me doy contenido. cuenta. Qué gusto, qué alegría que hayan... Eso quiere decir que no hacemos tan mal las cosas. Dejar de compartir pantalla. Algo estamos haciendo bien entonces. Sí, qué bueno. ¿Alguien todavía no entiende? Jason, Bueno, hay algunos que se conectaron por Christopher primera Aero. Claro. Dice, yo no entendí nada. Y a ver, miren. vez. A ver. Cuando estuvo la clase pasada, obviamente no va a entender. Ah, pues. claro. Pero, a ver. Va a haber que ver los tutoriales, los videos que el profesor Claro. subió a su...
Si yo no estoy, chiquillo, la idea es que tratemos de, o sea, si usted no viene a una clase, tratar de ponerse al día lo más posible, buscar la alternativa, buscar la forma. Por ejemplo, yo tengo estudiantes que me están preguntando de este curso, profesor, ¿me podría explicar esto? Ya yo le doy el link de la conexión, además le trato de dar ideas, le respondo, obviamente no les puedo responder muchas veces enseguida, porque obviamente no es lo único que estamos haciendo, pero igual intentamos hacerlo. Entonces igual, si usted tiene duda o no está entendiendo, trate de recurrir a nosotros y preguntarnos, ¿ya? Sí, Pero no respecto a eso, profesor, igual yo le iba a hacer el alcance, porque hay muchos niños que se preocupan mucho de eso, de preguntar y de... porque o se conectaron muy tarde a la clase y piden ayuda, así que esto está muy bien, pero también consideren ver la clase, chiquillos, porque uno no les puede hacer la clase completa claro, en el WhatsApp o mandándoles audio, podemos orientarlos, pero lo importante es que ahora ustedes puedan ver la clase y a partir de eso, si aún así no entiendo nada, o entendí la mitad, ahí nos preguntan y preguntas específicas. Por eso me dice, profesora, es que no estuve, no sé qué pasaron. Entonces es como igual como cuando estábamos en el colegio y si no voy a clase, cuando ustedes vuelven, nosotros nos podemos hacer la clase de nuevo. Ustedes tienen que ver el video y nosotros les solucionamos las dudas con mucho gusto y vamos orientándolos, pero no podemos hacerle la clase uno a uno después de que la clase se hizo. ¿Ya? Eso, profesor. claro. Yo sé que a veces quizás esto puede sonar un poquito injusto para quien tiene menos conexión a internet, pero lamentablemente es la única manera que tenemos de en estos momentos entregar nuestras clases. Y la otra estrategia es que hay un canal donde se van guardando las clases, donde usted puede ir accediendo y, por ejemplo, ahora mismo se está grabando y se va a aparecer todo lo que hemos ido haciendo, aparece en la clase y usted lo puede ir pausando, lo puede retroceder, lo puede volver a escuchar. Entonces, ahí tiene varias estrategias o alternativas de cómo poder solucionar algunos conceptos que no entendió. Pero si usted me pregunta, profesor, ¿me puede decir qué hicieron ayer porque yo no entré a la clase? Lo ideal sería que primero intentara ver el video de la clase, si es que ya está en línea, obviamente, y para poder ponerse al día y ahí obviamente solucionar las dudas. Como le digo, lo he hecho con algunos compañeros de ustedes que me han preguntado dudas puntuales, yo les respondo un audio o les respondo con texto y para ir solucionando ahí los problemas. ¿Ya, chiquillos? La idea es esa. El día de hoy dije que íbamos a trabajar la guía número 7. Recuerden que según nuestra planificación tenemos la guía 6, la guía 7 y la guía 8 que vamos a trabajar. Después vamos a juntar todas esas guías en una sola clase, o sea, las dudas de esa guía en realidad, y vamos a comenzar a hacer el desarrollo para la prueba. ¿Ya? Eso va a ser nuestra forma de trabajo. Entonces, la guía número 7, que era con respecto, de un segundo, al porcentaje, decía exactamente... El objetivo de la clase decía comprender el concepto de porcentaje y representarlo de manera pictórica. Pero para eso yo voy a compartir pantalla. Yo preparé un pequeño PowerPoint para que veamos a ver si... Ah, pero me faltó algo. Aquí tengo que compartir con sonido. Ahora sí, así ocupamos la herramienta que nos da la tecnología. Ya. El porcentaje. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Obviamente con la profesora Ingrid y yo como representante de este famoso porcentaje acá. Entonces, ¿les suena conocido esto? ¿Lo han visto alguna vez? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Dónde pueden haber visto esto? A ver. En el tip. Las tiendas. En la Cuando hay tienda, ofertas o cosas en el así. tip, cuando uno va a comprar, miren, por ejemplo, dice, solo esta semana, del 18 al 23 de noviembre, paga solo el 50% del 50% de lo que compres. Hay otro que dice rebajas, 20, 50, 70, y aparece eso. O otro que están vendiendo unos cereales, 30% de descuento. Y se dan cuenta, aparecen en muchas situaciones, nos van a aparecer en los supermercados, nos van a aparecer en las tiendas, nos van a aparecer en la publicidad en la tele, nos va a aparecer en la vida diaria,
Nos va a aparecer, por ejemplo, si uno tiene una multa, un parte que pagar, si uno lo paga antes de la fecha, tiene un descuento, que es un porcentaje. Nos van a aparecer en la batería de su celular, nos va a aparecer en los juegos, nos va a aparecer en todo. El porcentaje es cuando compra ropa, correcto, cuando uno compra ropa aparece y ahí uno lo que más se fija, oh, mire, está con el 50% de descuento, estas zapatillas que antes valían 50.000 pesos, ahora me alcanzará. Entonces tengo que saber qué significa el porcentaje, porque cuando a mí me dicen, tiene un 60% de descuento lo que usted quiere comprar, ¿pero cuánto es eso? Si el producto valía un precio, ¿cuánto me va a quedar? ¿Me alcanza? ¿No me alcanza? ¿Me alcanza el cupo de la tarjeta? ¿Vale la pena que lo compre con la tarjeta? Entonces, todas esas decisiones yo las puedo tomar solamente si yo sé lo que significa el concepto de porcentaje. Porque, por ejemplo, la tarjeta Ripley dice, cuando uno va a comprar a Ripley, los que han ido a la tienda Temuco, dice 30% de descuento con todo medio de pago, 50% de descuento con la tarjeta. O sea, si tú pagas con la tarjeta vas a tener un descuento extra. Pero ¿valdrá la pena ese descuento versus lo que me cobran en la tarjeta? Ahí obviamente es lo que tengo que ir aprendiendo. ¿Qué significa? ¿Ustedes saben qué significa el porcentaje? ¿Alguien sabe qué significa? Por ejemplo, cuando vemos eso que Entel está con Black Friday y tiene un 60%, hasta un 60% de descuento en equipos y accesorios, o Movistar, o la batería del teléfono, ¿cuánto nos preocupamos cuando nos dice que tengo un 10% de batería? ¿Qué significa el porcentaje? ¿Alguien sabe? A ver, veamos si los puedo ayudar. ¿Se ve, cierto? ¿Necesitas una página web profesional ¿Se escucha? ganadora? Acabo de crearla No, en no se ve. Wix. Te la presento. ¿No se ve? Entras en Del Wix.com. PowerPoint. En Wix puedes Está la personalizar. diapositiva todavía. Hola, Sí, se escucha así. Jaquemaneros. Hoy vamos ¿Se escucha así? Ya, entonces voy a tener que... No me resultó la magia. Yo lo que quería hacer era compartir directo desde el... lo que estoy compartiendo. Un hipervínculo. Sí. Pero se pierde con el... Ujú. Ya. Entonces, pongan atención para que comprendamos o escuchemos qué es lo que es el porcentaje, explicado como de manera sencilla. ¿Qué son esas imágenes? Pizza. Nano. Pizza. Sí. Medias raras las pizzas, pero son pizzas. a aprender qué es un porcentaje. ¡Comenzamos! Para aprender lo que es un porcentaje, voy a ayudarme de estas tres pizzas. Voy a representar en la primera pizza la fracción 1/2. Para ello recuerda que lo que hacíamos era dividir la pizza en dos partes iguales, por ejemplo por aquí, y voy a colorear una parte que es la parte que me como. Así que esta parte que he pintado en azul sería 1/2 de pizza. Voy a hacer lo mismo con esta segunda pizza. Voy a representar la fracción 2/4. Para ello divido la pizza en 4 trozos iguales y tomo 2. Vemos que en ambas pizzas, tanto cuando como 1/2 de pizza como cuando como 2/4 de pizza, estoy comiendo la misma cantidad de pizza, es decir, media pizza. Pero yo te haría una pregunta, ¿qué ocurre cuando en una pizza la divido en 100 trozos? ¿Cuántos trozos me debo comer para comer la misma cantidad que como en las otras pizzas? Lo primero que se te puede ocurrir es dividir la pizza en 100 trozos, pero claro, eso es mucho trabajo. Así que los matemáticos lo que solemos hacer es observar los números. Vemos que en esta pizza he tomado un trozo y la pizza la había dividido en 2, es decir, que el número de abajo es el doble que el número de arriba. Vamos a ver la segunda pizza. Abajo tengo 4 y arriba 2, es decir, he dividido en 4 trozos y he tomado 2, es decir, de nuevo el número de abajo es el doble que el de arriba. Así que en este caso, si quiero ahorrarme el trabajo de dividir la pizza en trozos, el
número de arriba deberá ser la mitad que el de abajo o el de abajo el doble que el de arriba. Por tanto, el número que irá arriba es el 50. Esto es que si una pizza la divido en 100 trozos y me como 50, también me estaría comiendo la mitad de la pizza. Visto esto, podemos decir que un medio será igual que 2 cuartos porque representan la misma cantidad y que todo esto también será igual a 50 partido de 100. Todas estas fracciones están representando la misma cantidad. Pues esta última fracción, que representa una cantidad respecto de 100 partes, la llamamos porcentaje. En este caso sería 50 partes por 100 partes que he hecho. 50 partes por cada 100. Y se representa de la siguiente manera: 50 y este simbolillo. Esta fracción, 50 partido de 100, también se conoce como 50%. La palabra por ciento viene de por 100, por cada 100 partes o por cada 100 unidades. Y este simbolillo es el símbolo de porcentaje. Observa que tenemos en el simbolillo dos ceros, este de aquí y este de aquí, para indicar 100, y la barra de división para indicar que estamos dividiendo, porque un porcentaje es dividir algo en 100 partes. Ya. Entonces, según lo que nos acaban de decir aquí, el porcentaje significa dividir algo en 100 partes iguales y yo tomar cierta cantidad de esas 100 partes iguales. O sea, nosotros vamos a entender el porcentaje como una parte del todo, ¿ya? Cuando yo digo el 50% de algo, ustedes saben, y yo creo que es lo más conocido, nosotros sabemos que decimos que es la mitad. Como decía ahí el ejemplo, si me como el 50% de una pizza es porque me comí la mitad de la pizza, ¿ya? Si me como el 25% de la pizza, bueno, tengo que saber qué significa ese 25%. Y ahí nos hacía una aclaración del símbolo de porcentaje. Se dan cuenta que nos decía que tiene dos ceros, que representan el 100, y el signo de división, que significa que el valor que a mí me digan va a estar dividido por 100. Volvamos ahora a nuestra presentación. Entonces, ya sabemos que el porcentaje va a significar una parte del todo, ¿ya? ¿Cuánto? Va a depender de lo que nos digan. Si hablamos de 40%, significa que de las 100 partes yo tomé 40 y ese es mi 40%. Si hablamos de un 99%, significa que de las 100 partes yo tomé 99. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo calcularías? ¿Alguien sabe cómo calcular el porcentaje que podemos hacer? Por ejemplo, esta oferta, miren, el paraíso está listo para ti hasta un 68% de descuento. Es Cyber, grande equipo a pequeños precios. 70% de descuento. ¿Alguien sabe cómo calcular el porcentaje? No. Como supuse que me responderían eso, no creo. De nuestro amigo Daniel Carrión. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de los temas más fáciles, porcentajes. Así que ponte cómodo y pon mucha atención. El porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. También se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa de cada 100 unidades. Para que esto nos quede más claro, veamos algunos ejemplos. Si decimos que el 80% de la población es feliz, esto quiere decir que de cada 100 personas, 80 son felices. El ejemplo está clarísimo. Vamos a ver otro ejemplo. Si decimos que el 60% de las personas en México son mujeres, esto quiere decir que de cada 100 personas hay 60 mujeres. Facilísimo, ¿verdad? El porcentaje también lo podemos ver como una fracción y un decimal. Si hablamos del 40%, esto se puede expresar así, como 40 céntimos, o sea, 40 de cada 100. Y también se puede expresar en decimal. Tenemos que hacer la división, y 40 entre 100 nos da como resultado
0.40. Y así podremos calcular el porcentaje de cualquier cantidad. Por ejemplo, si alguien me pregunta ¿cuál es el 40% de 700? Lo único que tengo que hacer es multiplicar 700 por el decimal de 40%, que es 0.40, y me da como resultado 280. Esto es el 40% de 700. Facilísimo, ¿verdad? Recordemos que el porcentaje se puede representar en fracción y en decimal. Aquí tengo 5%, que en fracción queda como 5 centésimos, o sea, 5 de cada 100. Y si lo queremos ver en decimal, hay que realizar la división, que es 5 entre 100, y el resultado nos queda como 0.05. Si alguien me pide que ¿Se dan cuenta, chiquillos, que esto tiene relación con exactamente lo que hicimos en la clase anterior? Donde nosotros teníamos que comprender cómo transformar un número o una fracción a decimal o un decimal a fracción. Es para que ustedes puedan aplicar el concepto de porcentaje con sus distintas formas de escribirlo, de representarlo. Una es la definición de porcentaje con el símbolo, otra es la definición como fracción, qué significa ese 5% y qué significa ese 5%, 5 dividido en 100 partes como número decimal. Para eso era el concepto que trabajamos en la clase anterior, de cómo representar las fracciones y los decimales como una representación del otro. calcule el 5% de 75, lo que tengo que hacer es multiplicar 75 por el decimal de 5%, que es 0.05, y me da como resultado 3.75. Regalado, ¿verdad? En base a lo anterior, podemos deducir que el porcentaje se convierte en decimal cuando lo dividimos entre 100. Por lo tanto, al dividirlo entre 100, nos da como decimal 0.02. 8% al dividirlo entre 100 nos da como decimal 0.08. 10% al dividirlo entre 100 se convierte en decimal y nos da 0.10. Si quiero convertir 20% a decimal, lo divido entre 100 y me da 0.20. Y si quiero convertir 25% en decimal, lo divido entre 100 y me da 0.25. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo de ofertas. Supongamos que quieres comprar un celular que cuesta 4,500, pero cuando lo vas a pagar, te dicen que tiene el 25% de descuento. Aquí te voy a enseñar cómo calcular lo que vas a pagar después del descuento. Tú pagarías el 100% del celular, pero le vamos a descontar el 25%, ya que ese es el descuento, y al final nos queda el 75%. Esto quiere decir que tú solo vas a pagar el 75% del valor del celular. Por lo tanto, la voy a convertir a decimal, y recuerda que para convertir un porcentaje a decimal, lo tienes que dividir entre 100. Entonces, 75 entre 100 me da como resultado 0.75. Para calcular el valor de nuestro celular, multiplico 4,500 por 75% en decimal, que es 0.75, y esto es igual a 3,375. Entonces, ese es el precio final del celular después de aplicarle el 25% de descuento. Facilísimo, ¿verdad? Los porcentajes también los utilizaremos en probabilidad, ya sea lanzando monedas, tirando dados o jugando juegos de azar. Si quieres saber cómo funcionan los porcentajes en la probabilidad, te invito a que veas mi video. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, suscríbete y dale clic a la campanita para que... Ya, eso es con respecto al porcentaje. Aquí nos hablaba de cómo calcular. Y yo sé que más de alguno se va a asustar con la multiplicación y las operaciones que hay que hacer. Pero como yo también sabía que podía pasar eso, tengo otro pequeño video en el cual nosotros vamos a mostrar una estrategia de cómo calcular el porcentaje. Pero para esta estrategia yo necesito que ustedes estén atentos, que presten atención, porque dice una estrategia para calcular el porcentaje cuando vamos a una tienda de ropa, una tienda de deporte, cuando vemos en la tele, de ropa de hombre, de mujer. Esto es algo que está en todos lados. Pero ahora yo les voy a mostrar un video
With Grammarly, you can Vamos a calcular porcentajes más A esto yo les digo, necesito que estén atentos y pongan atención. ¿Ya? Esta es una estrategia de cómo calcular el porcentaje de manera sencilla. Y esto es cualquier porcentaje que a ustedes le den de cualquier número. Pongan atención. Hola, yo soy Mateo, el matemático. En este capítulo les enseñaré un truco para sacar porcentajes rápidamente. El truco consiste en utilizar porcentajes de referencia, es decir, porcentajes que son muy sencillos de calcular. Por ejemplo, el 100%, que es el total, el 50%, que es la mitad, el 10%, la décima parte del número, el 5%, que es la mitad de 10, y el 1%, que es la centésima parte del número. Ya, esto es lo primero que tenemos que entender. Cuando nosotros hablamos del 50% de un número, estamos hablando exactamente de la mitad. Cuando hablamos del 10%, estamos hablando de la décima parte, o sea, en lo que es el número se divide en 10 partes iguales. Cuando hablamos de un 5%, es la mitad de esa décima parte, ¿ya? Como para tener una referencia. Luego lo vamos a hacer con números para que ustedes lo puedan entender bien. Y cuando hablamos de un 1%, hablamos de ese número dividido en 100 partes, o sea, la centésima parte de ese entero. Ok, a partir de estos porcentajes, vamos a calcular porcentajes más complicados, como el 15%, el 30% y el 60%. En este caso, utilizaremos un número muy sencillo, como es el 500, aunque después complicaremos la... A ver, el 100% de 500, ¿cuánto es? ¿Todo? 50. Ya, el 100% de 500 es todo. Entonces, ¿cuánto es? 500. Sí. Ya, perfecto. El 50% de 500, ¿cuánto es? La mitad. La mitad. La mitad de 500, ¿cuánto es? 250. 250. 250. Muy bien, chiquillos. Luego, el 10%. ¿Cuánto es de el 10% 50. de 500? 50. ¿Por qué? Porque el 500 se divide en 10 partes. O sea, si yo tengo 10 monedas de 50, me van a dar 500 pesos. ¿El 5% cuánto sería? No sé. 5. Ah, no. Sí. 25, sí. Entonces, 25. 25, porque tiene relación con el 50% si se dan cuenta, miren. El 100% 500, el 50% 250, el 10% es 50. Y el 5% va a ser 25, porque es la mitad del 10%. ¿Y el 1% cuánto es? 5. 5. Muy bien. las cosas. El 100% de 500 es todo el número. El 50% es la mitad de este número. El 10% es la décima parte de 500. El 5% es la mitad del 10, es decir, la mitad de 50. Y por último, el 1%, que es la centésima parte del número. Nos da 5. Esta tabla nos ayudará a sacar porcentajes más complicados. Por ejemplo, ¿cuál será el 15% de 500? Para calcularlo de manera muy fácil, pongamos... ¿Cómo calcularíamos el 15% de 500? Si nosotros sabemos cuánto vale el 100, el 50, el 10, el 5 y el 1. ¿Cómo calculamos el 15% de 500? Sin tener que hacer multiplicaciones, transformar a decimales. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Veamos si tenemos la respuesta. Hagámoslo así. 10% de 500 más 5% de 500. 50 más 25 nos da como resultado 75. Entonces el 15% de 500 es 75. Muy bien. Vayamos al siguiente ejemplo. ¿Se dieron cuenta lo que hizo? No. Para calcular el 15%, lo que él hizo, lo voy a rayar aquí, dijo, pero a ver, el 15% es lo mismo que sumar el 10% más el 5%, porque 10 más 5, 15. Y si yo ya sé cuánto vale el 10%, que vale 50, el 5% que vale 25, 50 más 25, 75. Y llegué directo al resultado que es 75. Es más sencillo que estar multiplicando por un número decimal, ¿cierto? Sí. Pero para eso yo tengo que concentrarme
acostumbrarme y entender qué significan estos valores, que van a ser siempre mis valores de referencia, para que le pongan atención. Veamos el siguiente ejemplo. 5. Muy bien. Vayamos al siguiente ejemplo. ¿Cuál será el 60% de 500? ¿Qué te parece si usamos nuestros porcentajes de referencia? Para completar el 60%, sumemos el 50% de 500 más el 10% de esta misma cifra. 250 más 50 nos da 300 y ese es el 60% de 500. 500 es un número y ese es el 60% de... ¿Se dan cuenta cómo sacó el 60%? Simplemente sumó 50%, que está acá, más 10%. 250 más 50, 300. Y obtuvimos el 60%. ¿Cuánto se demora? Nada. De 500. 500 es un número muy sencillo. Vamos a complicar las cosas porque nos gustan las cosas difíciles, ¿verdad? Tranquilo, es más sencillo de lo que parece. Calculemos el 115% de 120. ¿Qué tenemos que hacer? Exacto, sumemos el 100% más el 10% más el 5%. Simplemente vamos a sumar. 120 más 12 son 132, más 6 nos da 138. Toma eso, calculadora. Hagamos un último ejemplo. ¿Cuánto es el 90% de 180 de nuestros porcentajes de referencia? Ahí ya los calculó. Quiere calcular el 90% de 180. Nosotros sabemos que 180 es el total, o sea, el 100%. Luego sabemos que el 50% es la mitad de 180, 90. El 10% es el 180 que hay que quitarle un 0 nomás. Y me queda en 18. Y el 5% es la mitad del 18, que es 9. Luego, 1% significa que habría que quitarle otro 0, pero como tiene un 8, queda 1.8, queda con coma. Entonces, si yo quiero calcular el 90%, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo puedo calcular el 90%? Al 100% restarle el 10%. Perfecto, listo. Y me quedaría 180 menos 18. ¿Cuánto es? ¿180 menos 18 cuánto es? 180 más 18. No, menos 18. 162. Perfecto, muy bien, Vicente. Tendríamos que sacar el 50% más el 10% 4 veces, ¿correcto? No. Te explico. Primero pongamos el 100% de 180 y en vez de sumar, ahora vamos a restarle el 10%. ¿Qué tal? Entonces, pongamos 180 menos la décima parte que es 18. Entonces nuestra resta es 180 menos 18, que nos da un resultado de 162. Esto quiere decir que el 90% de 180 es de 162. ¡Listo! Ahora ya sabrás cómo calcular el porcentaje de manera sencilla. Esto te servirá mucho a la hora de salir de compras. Solo no gastes todo tu dinero. No olvides darle like, comentar y suscríbete a Maestro TV en nuestro canal de YouTube. ¿Qué te pareció? ¿Una buena estrategia o no? Sí. Creo que esto simplifica muchos años de matemática. ¿Ya? Porque muchas veces, de verdad que uno se complica a veces con algunos porcentajes, pero hay que tener en cuenta que aquí hay que tener ciertos porcentajes que van a ser porcentajes ancla. El 100% que es todo, 50% que es la mitad, 10% que es la décima parte, o sea, dividir el número por 10 o quitarle un 0 si es que obviamente tiene para quitarle un 0, y el 5% que es la mitad de 10, y por último el 1%. ¿Por qué? Porque con esta combinación yo puedo crear cualquier porcentaje que a mí me pidan, sumando o restando. Yo busco obviamente mi estrategia, pero me es mucho más fácil y no tengo que multiplicar números, sino que simplemente sumando o restando, ¿ya? Así que para que lo tengan guardado ahí como una estrategia, ojalá nos sirva y lo podamos utilizar. Ahora vamos a compartir la guía, ya a lo que vinimos, pero la introducción creo que nos va a ayudar. Dice, bueno, comprender el concepto de porcentaje. La primera pregunta tiene relación con un concierto. Bueno, ahora no se pueden hacer conciertos porque estamos con cuarentena y los conciertos
a grandes escalas están suspendidos. Típico que a nosotros nos hacían, o sea, se hacen los conciertos y hay una que se llama palco, otro se llama platea preferencial, otro platea general y el otro, el de los pobres, nosotros, galería, ¿ya? Porque es el más barato. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que obviamente mientras más cerca del escenario yo esté, más caro va a ser la locación. ¿Cuántos asientos para cada sector del recinto hay? Y escribe la fracción que representa de la cantidad con respecto al total. A ver, si nosotros contamos, nos vamos a dar cuenta que hacia abajo hay 3, 4, 5, 6, 9, 10. 3, 4, 5. Hay 10 para cada lado, entonces hay 100. Entonces, todo lo que contemos, por ejemplo, en celeste o en azul, van a ser cierta cantidad de ¿cuántos? De 100. Si contamos los verdes, van a ser cierta cantidad de 100. Si contamos el amarillo, también va a ser cierta cantidad de 100. O sea, estamos intrínsecamente llevando esto a números decimales. O sea, a números que representan un porcentaje. Entonces, ¿cuántos hay del palco? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son del palco? ¿Cuántos son? 16, ¿Ah? 16. 16. Entonces, vamos a escribir aquí. Pero para eso tenemos que... 16%. Claro, va a ser un 16% si yo lo pienso como porcentaje. Son 16 De 100. de 100 asientos en total. Luego, platea general es la que está en amarillo. ¿Cuántos son? ¿22? 32. 22%. 22. Son 32, o sea, van a ser 32. ¿Pero de cuánto total? De 100. De 100. Son 32 de 100. Ah. ¿Y la platea preferencial cuántos son? 22. Es que no los ve. Una sola vez y me parece que en el párrafo 3. 16, 20, 18, 20, 22. 22 son. Vamos a anotarlo nuevamente porque lamentablemente se nos mueve. Ya, entonces teníamos 32 de 100. Luego teníamos aquí que eran 16 de 100. Y la platea preferencial dijimos recién que eran 22 de 100. La platea preferencial era el verde. Si ustedes suman 22 más 32 más 16, ¿cuánto les da? 30. 22 más 16 más 32. ¿Cuánto les da? 60. O sea, no, 70, ¿verdad? 70. Entonces, ¿cuántos serían de galería? 30. 30. 30%. 30%. Entonces, tenemos 30 de 100. 30 de 100. Entonces, como muy bien nos dice Hugo acá, estos van a representar un porcentaje. Que sean 16 de 100 significa que son exactamente el 16%. Que sean 22 de 100 significa, como muy bien todo el tiempo lo recalcó Hugo, es el 22%. Que sean 30 de 100 es el 30%, y así obviamente va a ir ocurriendo con cada valor que sea representativo de 100. 32 de 100 también son 32.
Entonces, esto es lo que yo tengo que tener claro y van a ser ejercicios que me van a comenzar a aparecer. Luego, ¿cuál es la razón entre la cantidad de asientos y la... Bueno, dice la razón entre dos cantidades va a ser una comparación mediante una división, ¿ya? El porcentaje es una razón en el cual el consecuente o el que está abajo en este caso es 100 y puede ser representado por una fracción o un decimal. El X% significa que de 100 partes se toma una cantidad X. Por ejemplo, en ejercicio la razón del asiento de la galería es 30 de 100 y se escribe como porcentaje 30%. Y aquí es lo que nosotros estábamos hablando, representando, escribiendo. Escribe la razón de la cantidad de los asientos de platea general y platea preferencial respecto al total. Bueno, todo eso ya lo hicimos. Dijimos que platea general y platea preferencial tenían su... Platea general dijimos que eran exactamente 32 de 100. Entonces dijimos acá, y nos dice que escribamos acá con... Dijimos que era 32 de 100. Esta es una razón. Cuando yo comparo dos cantidades, ¿ya? Para que tengan ahí en cuenta, 32 de 100. Luego, escribe la razón entre el número de palco, de asiento de palco y el asiento... Ah, no, disculpen. Nos están pidiendo la razón entre la cantidad de platea general y platea preferencial. Platea general son 32 y la platea preferencial, ¿cuántas eran? 22. 22. Entonces esa sería la razón, 32 dividido en 22. Luego me piden la razón entre el palco, que eran 16, y los asientos de galería, que eran 30. Y eso es lo que me están pidiendo solamente. Cuando me hablen de razón, me están hablando de una división entre dos magnitudes, ¿ya? Es una razón entre dos magnitudes. Eso es lo que tenemos que contemplar. Luego, teniendo eso, podemos pasar a lo siguiente. Que comienza con la práctica independiente. Aquí, bueno, lo que había que hacer en esta parte es simplemente leer cómo se dicen estas razones. Y esto no es otra cosa que, por ejemplo, el 40 dividido en 60, como es una razón, se lee 40 es a 60. A 60. Claro. Cada 40 asientos, por ejemplo, si estamos hablando del concierto, cada 40 asientos de palco van a haber 60 asientos de galería. Y eso es lo único que tengo que ir entendiendo. Nada más que eso, ¿ya? Y con el 5 de 15 tengo que hacer lo mismo. Es 5 es a 15. 5 es a 15. Y eso es lo que yo debía hacer. Es a 15. Es a 15. ¿Ya? Y eso es lo que yo debía ir realizando. Y así obviamente para ir terminando esto. Luego, en el siguiente ejercicio me dice, ¿qué significa el 67%? ¿Qué significa el 67%? ¿Qué significa el 67%? Significa que de un 100% ocupamos un 67% o de un total 100 ocupa 67. Ya, por ahí, eso es exactamente lo que significa. Que, Eso le puse yo, profesor. ya, que de 100 usted ocupó 67. Ya, eso es lo que significa.
Luego, entonces aquí lo que nosotros debiésemos haber puesto es que significa que de 100 partes, que es lo que estoy escribiendo acá abajo, la persona tomó 67. Eso nada más. Y luego viene aquí, que con esto quiero terminar, que es como la representación pictórica. A ver, lo más sencillo, por ejemplo, bueno, aquí están hechos los dibujos, dice representa el 13%. ¿Qué tendría que hacer para representar el 13% usted en esta cuadrícula que tiene 100 cuadraditos? 13. ¿Pintar 13 de 100? Pintar 13 de 100. Entonces, ¿usted qué hace? Pinta, ahí tiene 10 y ahí tiene 3. Entonces, si yo pinto todos esos, sin salirme, si yo pinto todos esos cuadrículas, acabo de pintar el 13%. Y así tengo que hacerlo con cada uno con cada uno de los ejercicios. Cuando me pidan pintar el 34%, ahora lo que tendré que hacer es pintar 34. 34, muy bien, Hugo, muy bien, Hugo. El 59 y así, ¿ya? Y después dice, representa las siguientes fracciones como porcentaje. Y aquí es donde, bueno, para la próxima clase lo vamos a dejar aquí como tareita para que ustedes puedan ir trabajando, porque esta era la parte individual igual, para que puedan ir verificando acá cómo se trabaja. Y aquí también tenemos un ejemplo de cómo esto se representa como algo pictórico, donde tengo nuevamente una cuadrícula de 100 partes, pero tengo cierta cantidad que están pintadas. Entonces yo puedo decir qué porcentaje corresponde de cada color al total. Por ejemplo, cuento todos los blancos, y si son 50, bueno, va a ser 50 de 100. Si son 30, son 30 de 100 o el 30%. ¿Ya? Eso sería, por hoy, eso sería la clase, chiquillos. El concepto de porcentaje, quiero que lo tengan bien claro. En la próxima clase, que es mañana, vamos a trabajar la siguiente guía para poder ir avanzando en el concepto y cómo se calcula, que es lo principal que tenemos que entender. Cómo determinar los porcentajes, porque eso es lo que nos van a pedir en cierto momento y tenemos que tener las habilidades o las competencias necesarias para poder resolver esto. ¿Ya? Si usted tiene dudas, no tenga miedo de ir al canal, visitarlo, preguntar por las actividades, ¿ya? O preguntarnos a nosotros. Además, conéctese a las clases, ponga atención, participe. Bueno, yo veía a la profesora que decía un recordatorio que el chat es para interacciones del tipo estudiantil o pedagógica, ya no es para estar conversando de cosas triviales. Yo quizás no le debiera recordar esto, o no le debiera decir, más bien dicho, pero cuando usted comienza a rayar la pizarra, aparece quién lo está haciendo. ¿Ya? A mí me aparece, tal persona está rayando la pizarra. Entonces, por si es que se tienta de repente, no se olvide que va a aparecer su nombre y yo voy a saber enseguida quién fue, que está escribiendo, haciendo cosas. ¿Ya, chiquillos? Un gusto, los dejo, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Recuerden que mañana tenemos un pequeño juego que va a ser con respecto al porcentaje. Ya, para que estén atentos ahí a las preguntas, a los conceptos. ¿Ya?